compartir la palabra del Señor. Espero que hayan tenido una hermosa semana, una bendecida semana, fortalecidos en el Señor. Y estamos aquí de nuevo para compartir el consejo de la palabra en este día. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que me diste, Señor, que puede sonar como que tuvo que haber sido expuesto la semana pasada, pero era hoy. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote, Padre, por cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, que sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Que cualquier penumbra, Señor, cualquier problema, cualquier situación adversa, encuentren el refugio en ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios de consolación. Padre, gracias por permitirme ser un portavoz de tu reino. Y gracias por los que elegiste para que en esta tarde puedan escuchar el mensaje que tienes preparado para nuestra alma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. La porción que vamos a leer está en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Y quisiera hablar algo sobre esto. La semana pasada, ustedes saben que las últimas 2 semanas hice énfasis en los 2 mensajes que el Señor proveyó para la necesidad. El primero fue de los que habían abandonado la casa del Señor por sus propios beneficios. Pero el mensaje de ayer, que era cuando les dije de que tenía el mensaje para ayer, pero que era menester que el mensaje que continuaba la semana pasada se diera la semana pasada, y era en cuanto a que Dios muestra de que aún abandonando la obra del Señor, Dios siempre tiene un remanente fiel que estará dispuesto a servirle. Por esa razón, el mensaje de la semana pasada se va a presentar hoy. Alguien dirá, too late. No, no es tarde, porque Dios tiene un tiempo para todo. Porque en las circunstancias en que se hubiese presentado la semana pasada, algunas personas no podían razonar, no podían discernir por la angustia que agobiaba su pecho. Tenía que ser hoy, porque hoy ya están más lúcidas, más apacibles. Entonces el Espíritu de Dios va a hacer la obra completa. Aparte, Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. El versículo 3 dice, vamos a ver cómo comienza el apóstol Pablo en esto. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y este es el tema, el Dios de toda consolación. Pero antes quisiera hablar un poquito acerca de esto, acerca de una realidad en nuestra vida. Porque es una realidad en que todos pasamos por adversidades terribles, amados hermanos. No hay una persona que diga que no ha tenido situaciones adversas.
Todos nos hemos encontrado en situaciones angustiables. Todos, sin acepción de persona, nos hemos hallado en momentos en que sentimos que el mundo nos cae encima, donde sentimos y vemos que todo se nos cierra. Y todos llegamos a ese momento. Aún el mundo entero pasa por problemas, por vicisitudes. Pero la gran diferencia entre usted y los del mundo es de que usted y yo tenemos un Padre que es nuestro consolador, que es nuestra fortaleza, el Dios de toda consolación. Esa es la gran diferencia. El que está allá no tiene quien lo consuele. Y si tiene quien lo consuele es el diablo, que le dice: metete 2 puras con sal y limón. Pero nosotros tenemos a alguien más. Y decía, esa es la gran diferencia que hay entre nosotros y los hijos del mundo. Quiero hablarles un poquito acerca del trasfondo de este versículo, de esta porción. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió estas palabras? Si usted ya leyó 2 de Corintios, usted sabe de lo que voy a hablar. Si usted no lo ha leído, usted va a encontrar de que cuando Pablo escribe estos versículos, del 3 al 4, está hablando porque lo han acusado, lo han difamado, lo han perseguido, diciéndole de que él no es ningún apóstol, que él en sí no puede compararse a los demás apóstoles que Jesús tuvo. Ahora, amados hermanos, ellos sabían de que Pablo estaba pasando por vicisitudes. Ellos sabían que tenía dificultades. Y ellos decían y querían hacerle creer al apóstol Pablo de que la condición en la que estaba viviendo era por su pecado. Y que Dios lo estaba castigando por la infidelidad de Dios, de Pablo hacia Dios. Y usted sabe de que en ocasiones eso suele pasarnos a nosotros. Muchas veces, consciente o inconscientemente, queremos consolar a alguien y algunos osan por decir: algo hizo, por eso Dios lo está castigando. A saber qué pecado trae encima, que Dios le está pasando tarjeta. Así sucede en estos días. Otros que piensan de que a este hermano le va a ir mal, porque a lo mejor está pecando contra Dios y por eso Dios lo está castigando. Pero déjeme decirle que si le desea mal a su vecino, el suyo viene en camino. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el apóstol Pablo escribe refutando esto, o sea, escribe en contra de ello. Y escribe este maravilloso pasaje, quedando así, amados hermanos, reflejado de que hay un conocimiento de lo que Dios está diciendo cuando Dios muestra de que es consolador de aquellos que están a la deriva, de aquellos que están necesitando el consuelo. Tenemos un consolador. Y Pablo va a decirles a los que lo acusaban
Yo no estoy pasando ningún castigo. Yo estoy únicamente recibiendo la fortaleza de mi Dios. Yo no estoy pasando ni pagando el castigo ni el juicio. Yo estoy gozando del confortamiento, de la consolación de Dios. Y es así como este versículo llega a estar plasmado para nosotros. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, lo primero, amados hermanos, que vamos a ver en esta tarde, 4 cosas que el apóstol Pablo nos va a enseñar. 4 cosas que, si ahorita usted no las necesita, tarde o temprano va a tener necesidad de ello. Por lo que vamos a ver, ¿cuáles son esas 4 cosas que necesitamos aprender? Y Pablo nos va a enseñar en esta tarde. Lo primero, ¿quién es el que consuela? El consuelo humano, el consuelo nuestro como hermanos, como familiares, por lo general es un consuelo limitado, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a la impresión. Así consolamos nosotros. Pero aquí el apóstol nos dice, ¿quién es el que consuela? El versículo 3 dice la expresión, bendito sea. O sea, significa, amados hermanos, que Pablo está diciendo, elogiado sea Dios. Cuando dice, bendito sea, elogiado sea Dios. En otras palabras, Pablo dice, elogiemos a Dios porque es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Elogiemos a Dios porque es Padre de misericordia. Elogiemos a Dios porque es Dios de toda consolación. Por eso, amados hermanos, en esta tarde yo le animo en el nombre de Jesús, que cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, que no nos amedrentemos, aunque las situaciones sean difíciles. Debemos de confiar en que Dios es nuestro consolador, porque Dios siempre va a estar listo para sus hijos. Isaías 53 dice, versículo 1, esta es la promesa para usted, para usted, para usted, para usted y para cada uno de los que hemos estado en situaciones adversas. Esta es la promesa. Ciertamente consolará Jehová a su pueblo. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Vea usted lo que su Dios, lo que mi Dios puede y hace con cada uno de sus hijos cuando estamos amedrentados, cuando la tristeza embarga nuestro pecho, cuando hay dolor en nuestra alma. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Consuela nuestras soledades, cambia el desierto en paraíso. O sea, cambia el vacío que está a nuestro alrededor en paraíso, en gozo. Y se hallará en ella alegría, gozo y alabanza y voces de canto. Nuestro Dios, hermano, hermana, que muchas veces o en circunstancias difíciles
nos hemos puesto cabizbajos pensando de que, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y Dios dice, yo. ¿Ah? Porque nuestro Dios es un Dios de consolación. Isaías capítulo 51:3 nos dice que por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. En ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, donde ni las azucenas le huelen, donde la situación ha sido tan caótica que lleva piedritas en su pecho, déjeme decirle que en esta tarde yo le recomiendo en el amor de Cristo, deje que el Espíritu de Dios inunde su pecho, saque toda la escarcha que pueda tener dentro de sí, dele libertad al Espíritu para que su alma pueda descansar en el confortamiento que solamente nuestro Dios puede dar. Es bastante, amados hermanos, el fundamento que nosotros tenemos teológico para darnos cuenta de que Dios siempre, siempre va a estar con su pueblo. ¿Usted recuerda las bienaventuranzas? Cuando dijo el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, no porque se les cayó una uña, no porque se tropezaron en una piedra, los que lloran desde sus entrañas, los que sienten esa tristeza dentro de su alma y están clamando por confortamiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por lo que, lo primero que hemos visto es que Dios es la persona que consuela ilimitadamente. El consuelo de Dios es perfecto. El consuelo de Dios es majestuoso. Nosotros humanamente consolamos con limitaciones, pero Dios no. Dios no. El consuelo de Dios es sublime, es eterno. La segunda cosa que vamos a ver, la promesa del Consolador. Y dice el versículo 4a, Él, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay cosa que Dios no pueda hacer por usted que es su hija, por usted que es su hijo. No hay cosa que Dios no pueda llevar a cabo para verlo feliz, para darle tranquilidad, para darle gozo, para darle paz, para darle templanza, para darle carácter, para darle fidelidad. No hay cosa que Dios se limite a hacer para que usted sea bienaventurado, sea dichoso. Pero tenemos, amados hermanos, necesitamos nosotros darnos cuenta que en medio de la angustia, en medio del dolor, el cristiano siempre tiene un Dios consolador. Y si está pasando por tormenta, si ya la pasó, o si la sigue pasando, si se angustia, Isaías 41:10, esa es su ancla, esa es mi ancla, esa debe de ser el ancla de todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice, siempre te ayudaré.
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En diferentes circunstancias dolorosas, que muchas veces dejan vacío en nuestro corazón, como en la pérdida de un ser querido. Son circunstancias que nadie las puede entender, humanamente nadie las puede entender. Solamente Dios y aquellos que han pasado por esa experiencia. El apóstol Pablo conocía esta realidad a tal grado de que Tito tuvo que ir a visitarlo. Pablo estaba destruido, Pablo estaba amedrentado, Pablo estaba triste, adolorido. La angustia que el apóstol estaba pasando era tremenda. Lo acechaban. Y Tito fue a consolarlo. Por eso en 2 Corintios 7:6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Qué estoy hablando con esto? ¿Qué le quiero decir con esto? De que Dios siempre va a usar instrumentos, va a usar personas que van a estar dispuestas para llevarle el consuelo, para llevarle confortamiento a usted en las circunstancias que usted se encuentre. Pero también de la manera en que usted es consolado, así debe de consolar a los demás. Vea lo que dice Romanos 8:35. Y esto de Romanos 8:35 solamente pudo verlo escrito alguien que vivió experiencia, alguien que recibió la consolación de Dios. Es el único que pudo ver escrito esto. ¿Por qué? Porque dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? En medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? ¿Quién? Y la respuesta dice: nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, nadie nos puede separar del amor de Dios, el Consolador. Nadie. Así puede verse o sentirse que están arrastrados, que están barriendo el piso. No importa. Pero nadie le va a separar del amor de Dios, amado hermano. Debemos de afrontarlo, hermanos. Hay situaciones que no nos son gratas, pero que debemos de afrontarlas, y debemos de afrontarlas con valentía. Yo doy gracias a Dios y glorifico el nombre de Dios por aquella hermana que tuvo valentía, se refugió en el Señor y fue consolada en los momentos difíciles y frustrantes. Y por mi hermana Doris, que hemos podido ver la fortaleza manifestada en ella, que después de perder su hijo, el martes estaba en el templo glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es el confortamiento que Dios pone en nosotros. No significa que vamos a andar brincando y alegrando. No, pero la fortaleza está en que se hace a un lado la tristeza y se refugia en la oración hacia Dios. Amados, la Biblia Reina Valera tiene 3.565 promesas para usted, para todo aquel que es hijo de Dios.
Y debemos de aferrarnos a ella, debemos hacernos a ella, porque son promesas vivientes, promesas efectivas. Lo fueron ayer, lo son hoy y lo serán mañana. Para que cuando estemos en esas tribulaciones, cuando estemos pasando por esa angustia, no desmayemos, porque usted y yo no podemos darnos el lujo de caer, no podemos darnos el lujo de caducar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos cementados sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero también debemos de saber esto, hermanos. La fortaleza de Dios no es únicamente así por así, o sin un porqué. No. Cuando estamos en tribulación y somos fortalecidos con un propósito. Y el propósito es de que nosotros podamos compartir el gozo espiritual y fortalecer a los demás. El apóstol Pablo nos enseña quién es el que consuela. La segunda cosa, la promesa del Consolador, que va a estar allí. Siempre te sustentaré, siempre. Y la tercera cosa, el propósito de la consolación mediante las pruebas. Decía, somos consolados. Qué hermoso, qué sublime es cuando estamos caídos, que estamos de rodillas ante Dios, cuando desnudamos nuestra alma, cuando gemimos, cuando lloramos, y luego el Señor empieza a consolarnos, empieza a apapacharnos. Lloramos hasta con sentimiento. Pero eso, amados hermanos, es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos consuela? ¿O para qué Dios nos consuela? Versículo 4b dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, que no es tan fácil, porque nosotros muchas veces nos volvemos egoístas. Queremos ser consolados, queremos que la gente venga y nos consuele. Pero ¿cómo consolamos nosotros? ¿Cómo nos consuela Dios? Con paciencia, con longanimidad. Pero nosotros debemos de aprender a compartir eso mismo con los demás. Porque aquí dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En cualquier tribulación, en cualquier angustia, que podamos allegarnos al hermano o a la hermana y fortalecerlos en el Señor. Pero dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo nos está enseñando la reciprocidad, amados hermanos. O sea, que los que sufren reciben el consuelo de Dios para que también ellos puedan consolar a los demás. ¿Por qué? Porque ellos que han vivido la experiencia, si pueden consolar a alguien en comparación a otro que no sabe
El que ha vivido la experiencia puede decirle a otro: yo sé por lo que está pasando, yo sé lo que usted está sufriendo, yo sé lo que siente. Como decía, hay un ejemplo. ¿Quién puede decir: yo sé lo que sufre? Cuando tuvo un diagnóstico de cáncer terminal, que ya los médicos le dijeron: váyase a su casa, que aquí ya no hay más nada que hacer. ¿Quién puede confortar a alguien sino el que vivió, esta persona que vivió esa experiencia, que recibió ese diagnóstico de los médicos? ¿Quién? ¿Quién puede consolar? Solamente aquel que pasó por esa experiencia y recibió el consuelo de parte de Dios, recibió la fortaleza de parte de Dios. Ese puede decir, yo sé lo que siente, yo sé lo que está sufriendo, yo sé lo que es estar en esa cama postrado, yo sé lo que duele cuando le están haciendo las terapias, yo sé, porque yo lo viví. Esa persona tiene para poder transmitir, inyectar la fortaleza de Dios en los demás. Esa persona sí puede decir: yo estuve en esta situación, yo sé lo que se siente, pero el Dios que me levantó, el Dios que me fortaleció, el Dios que me cuidó, el Dios que estuvo conmigo, quiero decirle en esta tarde que ese mismo Dios quiere hacer lo mismo con usted. Esa persona sí puede, porque ha vivido la experiencia. Vea, hay un evento que sucedió con Pedro e ilustra perfectamente lo que estamos hablando en cuanto a que recibimos consuelo y después debemos de consolar. Jesús le dijo a Pedro: Pedrito, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Vea, Jesús pudo haber rogado: Padre, deja que pase, deja que esto se termine, no permitas. No, Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Pudo haber dicho: pero yo he rogado para que no te suceda nada. Pero no, porque había un propósito de parte de Dios, de parte de Jesús. ¿Y qué pasó? Yo he orado para que tu fe no falte. Lo mismo sucedió con Job. ¿Se acuerdan? Satanás pidió a Job y Dios le dijo: zarandéalo, pero no toque su alma. Y lo mismo sucede con usted. Pero sabe que hay una diferencia. Cuando usted se mantiene firme, cuando usted quiere servir a Dios, cuando usted quiere adorar, lo mismo hace Satanás. Le pide al Padre: préstamelo. Lo veo muy contento, muy gozoso. Lo veo orando demasiado. Préstamelo 24 horas a ver si no le quito lo bailado. Satanás le gusta ver cristianos así para pedir la oportunidad de querer acabar con ellos, humanamente hablando. Pidió a Pedro, pidió a Job, también nos pide a nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros honramos a Dios,
Nos pide, cuando nosotros glorificamos el nombre del Señor y le damos honra solo a Él, nos pide. Es allí la circunstancia que cuando vienen las cosas negativas, uno se pregunta, ¿y por qué? Y Dios dice, ¿y por qué tú no? Amados, esa es una realidad. Tal vez el mensaje se le haga un poquito monótono a los que estamos acostumbrados, pero es que este mensaje es únicamente, más que todo, para alentarnos, porque, amados hermanos, dentro de la iglesia hay mucho cristiano, hay mucho creyente que está desvalido, están tristes, están frustrados, angustiados, y muchos se están durmiendo, que no quieren despertar de su sueño y siguen durmiendo en sus laureles. Tenemos que reaccionar, porque el problema es que cuando vienen las acechanzas del enemigo, entonces reflexionamos, entonces nos cae la moneda. Tiene que suceder. Mire, esto es como las compañías allá en Estados Unidos. No reparan el error de la maquinaria hasta que a alguien se le vuela la mano. Sí, así. En Estados Unidos son así. Son así. Ponen un alto, un botón de alto, cuando la máquina va a bajar, hasta que alguien se cortó la mano. Y la máquina estuvo trabajando 30, 35 años y no le pusieron nada de seguridad hasta que alguien se cortó la mano. Muchas veces nosotros los cristianos reaccionamos hasta que no nos sucede algo que afecte nuestro sentimiento, algo que nos quebrante emocionalmente. Cuando nosotros, amados hermanos, podemos muy bien refugiarnos en el Señor, ser fieles a Dios, glorificar su nombre, reconociendo de que únicamente en Él nosotros vamos a adquirir y vamos a tener el confortamiento que necesitamos. Pedro lloró amargamente. Marcos estuvo pendiente de todos los detalles. Cuando arrestaron a Jesús, los discípulos salieron corriendo. Pedro quería estar a una distancia de Jesús y Marcos estaba a una distancia de Pedro. Escribiendo, no tomando video porque no existía, escribiendo los detalles. Y Marcos describe cómo Pedro, para disimular, primero que quería estar cerca del Señor, segundo que estaba en una madrugada fría y estaban las fogatas, entonces él, para resguardarse, se va y se pone juntamente con unos de ellos, pero una mujer lo conoció y dijo, este es de estos. Y él dice, no. Y la mujer le dice, sí, yo te he visto, que hasta tu manera de hablar es diferente. Y vino Pedro y empezó a echar maldiciones hasta que negó a Jesús. Y eso Jesús ya lo sabía cuando le dijo, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. Y lo zarandeó. Que todavía en la resurrección Pedro no tenía el valor de mirar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que iba a suceder, sabía que era una enseñanza para él. Pedro tenía que vivir esa experiencia para poder, después de la resurrección, consolar a sus hermanos. Y usted dirá, ¿cómo es que Pedro podía ser el consolador de sus hermanos? Porque Pedro
había vivido la experiencia. Pedro había saboreado la amargura, la tristeza profunda. Entonces podía entender a sus hermanos, porque déjeme decirle, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás para ver cuánto aprietan. De lejos no podemos saber. Por eso muchas veces nuestro confortamiento es limitado. La acompaño en su pesar y le decimos, ¿cuánto lo siento? No siente nada. No siente nada. Permítame y perdóneme, pero muchos somos hipócritas, porque cuando alguien tiene un deceso, se le muere un ser querido, viene la pacotilla, primero a tomar café y a comer sándwich, y le dicen, le dan un abracito y le dicen, lo siento mucho. La acompaño en su pesar, pero no sienten nada. El que verdaderamente siente es el que ha vivido la experiencia, el que ha pasado por esa situación. Ese sí puede decir, cuánto me duelo en su dolor, cómo siento lo que usted está sintiendo, porque vivió la experiencia. Pedro tuvo que pasar la experiencia para poder consolar a los demás. Es por eso, amados hermanos, que solo el que experimenta, el que experimenta la pobreza, sabe lo que es tener hambre. El que nunca le ha faltado nada, no sabe lo que es tener hambre. No sabe lo que es levantarse a las 3 de la madrugada y agarrar una lata cochina ahí y medio limpiarla para ir al destazadero a tomarse 3 latas de sangre. No sabe lo que es vivir con pobreza. No sabe lo que es acostarse con hambre. Hay que vivir la experiencia para poder ser sensible a la necesidad de los demás. Es cierto, hay sufrimientos que dejan vacío en nuestra vida, pero también es cierto de que tenemos un Dios consolador. Y esto es lo último que vamos a ver. Los parámetros de la consolación. En el verso 5. Este verso hay algo muy importante. Porque aunque sabemos de que Dios consuela y que Dios ha prometido consolarnos, hay una condición muy importante para recibir el consuelo. En otras palabras, que Dios no ofrece ni promete consuelo a los que están en pecado, a los que no se han arrepentido. Para ellos no hay consolación. Pero sí promete consuelo a aquellos que se identifican con el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda Cristo en nuestra consolación. Segunda de Corintios capítulo 11, 24. Le voy a dar uno rapidito así, para que se dé cuenta lo que sufrió el apóstol Pablo. Vea, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de los mismos de mi nación, peligros con los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, y en muchos desvelos y hambre y sed, y en muchos ayunos, en fríos y en desnudez, por decir algunos. Eso es lo que sufrió el apóstol. Por eso él escribe en 2 de Corintios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque esto refleja el dolor, el sufrimiento que el apóstol Pablo estaba padeciendo como cristiano. Entonces, cuando dice el versículo 5, si esos padecimientos
como cristianos son en nuestra vida, así también abundará la consolación de Cristo en nosotros. En otras palabras, entre más padezcamos como cristianos, más abundará el consuelo de Dios. Pero dije, cuanto más padezcamos como cristianos, no por entrometidos, no por presentados, en otras palabras, no por chismosos. Dice, sino como cristianos. El pago de ser cristiano es alto, amados hermanos. Es alto. Por lo tanto, esto debe de ser nuestra seguridad. Segundo de Corintios 4:8. Dice el apóstol que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa debe de ser la confianza de todo hijo de Dios que está en momentos difíciles, en tribulación, en angustia. Eso debe de ser su punto de apoyo. Que estamos desamparados, pero no derribados. Porque el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta por la misericordia de Dios. Amados, no sé cuál sea su situación en este día, su angustia, su dolor, pero sí sé que usted y yo tenemos un Dios que es Dios de consolación. Y usted puede decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Decirlo con convicción. Ahora, recordemos de que estas promesas son para los hijos de Dios. El consuelo es para los hijos de Dios. Alguien dirá, ¿todos somos hijos? No, no todos somos hijos. Porque la Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué hago? Hay 2 condiciones para iniciar la salvación de su alma: arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es arrepentimiento? Usted necesita arrepentirse, reconocer de que es pecador, arrepentirse para con Dios y creer en el Señor Jesucristo y recibirle como su Señor y Salvador. Dije, es el inicio de la salvación de su alma. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, yo le invito a que escuche esta oración y usted posteriormente entréguele su vida a Cristo. Recíbalo como su Señor y Salvador. Es simplemente decirle, Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego que me perdones, que inscribas en el libro mi nombre y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, pidiéndote, Señor, que tomes control de mi vida y que me cambies de acuerdo a tu voluntad. Yo declaro que entrego mi corazón a Jesucristo y que de ahora en adelante Cristo será mi Señor y Salvador. Si usted hace esa profesión de fe, Dios la va a escuchar y Dios va a proveerle los instrumentos que lo conduzcan a un lugar donde le prediquen la palabra y usted pueda afirmar su vida con la seguridad de que todas las promesas que están en el contexto de la Biblia son para usted. El confortamiento, la seguridad de que Dios va a velar por su vida. Padre, gracias, Señor,
Gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, y que tu Espíritu Santo la administre en cada uno de nosotros. Fortalece, oh Dios, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes, fortalécelos. Y permite, Padre amado, de que esta semana podamos ser instrumentos en tus manos, que podamos consolar a aquellos que están en tribulación, a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Ayúdanos, oh Dios. Permite, oh Dios amado, de que tu Espíritu Santo, Señor, administre nuestra vida. Yo te doy gracias por el privilegio de servirte. Gracias por este altar. Gracias, oh Dios, porque me has permitido enviar el mensaje, Señor, hasta donde sea que haya señal. Gracias, Padre. Y gracias por los que tú vas a rescatar por medio de esta plataforma. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y les recuerdo, el día miércoles a las 5 de la tarde estaremos continuando con el estudio de la carta a Santiago. Se está poniendo bien interesante, así de que no se lo pierdan, porque le va a ser de gran bendición. Dios les bendiga.